1, 2 y luego el 6. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Gracias damos a nuestro Dios siempre, y muy especialmente por el Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él ha sido, es y será el Verbo de Dios, la acción, el poder y la bendición de la palabra de Dios. El escritor a los Hebreos, guiado por el Espíritu Santo de Dios, escribió estas palabras: tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha del Padre. Esa palabra usted lo puede mirar, hermano, en el Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya estaba profetizado, pero después de que el Señor hizo la obra de salvación, la palabra dice que se sentó a la derecha del Padre. La misma palabra nos declara de que el Padre, de que Dios lo declaró sumo sacerdote. Juró el Señor, así dice la palabra, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el gran sumo sacerdote, hermano y hermana. El gran ministro, la palabra dice en el versículo 2, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cuando el Señor hizo su ascensión, después de haber hecho la obra de salvación, a los 40 días se fue a los cielos, hizo su entrada triunfal en el tercer cielo. La palabra dice que Él entró hasta el lugar santísimo, pero no entró con sangre ajena, sino con su propia sangre, obteniendo eterna redención. Él es el gran ministro de Dios. Esa palabra es la que vamos a tomar. Teniendo, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Me quedé pensando, hermano, me quedé meditando que el Señor es el gran ministro. Un ministro es una persona, hermano y hermana, que forma parte del gobierno de un estado. Ese es materialmente un ministro. Es un representante diplomático de un país en un sentido material.
y está como representante máximo de un ministerio. Ministerio, hermano, es la función, es el trabajo. Ministro es el representante y ministerio es la función, es el trabajo que está ejerciendo. Él es el gran ministro de Dios que entró al lugar santísimo, pero no allá en el templo, porque recuerde que él era o venía de la descendencia de David, del linaje de David. Y recuerde que David era de la tribu de Judá, y el mismo escritor a los hebreos explica que de Judá nada se habló en cuanto al sacerdocio. El sacerdocio levítico venía de la descendencia de Aarón. Murió Aarón, quedó su hijo, murió su hijo, quedó su nieto, y sucesivamente la descendencia de Aarón tenía que tomar el ministerio en el tabernáculo. Pero el Señor dice que es mejor el ministerio suyo, porque hizo una sola redención. ¿Se recuerda usted que el sumo sacerdote entraba cada año? No era cuando él quería. Una vez al año entraba al lugar santísimo y lo hacía con sangre, llevando sangre que rociaba para que él no muriera. Pero ese sacrificio lo hacía continuamente, tanto por sus pecados, ya que él también estaba rodeado de debilidad, como también por el pecado del pueblo. Pero el ministerio del Señor, hermano, el ministerio del Señor es mucho mejor, porque la palabra dice: cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Oiga, hermano, la noche que el Señor fue entregado, el pacto anterior quedó invalidado. Isaías 8:16: ya no beberé más del fruto de la vida hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Quedó atada, el testimonio quedó atado, y la ley, oiga, hermano, en el tiempo de la gracia es una nueva ley, porque el Señor firmó con su muerte y con su sangre una nueva alianza, donde hay mejores promesas para la iglesia. Pero miremos lo que dice segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Señor dice que su ministerio, le repito que ministro es el representante, ministerio es la función, es el trabajo que está ejerciendo. Y el Señor, como un gran ministro, sumo sacerdote, entró al lugar santísimo, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Recuerda lo que dijo Ezequiel en el capítulo 24, versículo 7. Su sangre se derramó sobre él la piedra alisada, y con su misma sangre se presentó en el lugar santísimo. Ese ya fue su ministerio, la función, el trabajo que el Señor ejerció, llevando su propia sangre y obteniendo eterna redención. La palabra dice, hermano y hermana, el cual nos hizo. Ahora ya habla de nosotros, la iglesia. El Señor nos hizo ministros competentes, capaces,
suficientes, como usted quiera entender. El Señor nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no como el pacto anterior, un nuevo pacto, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, la ley, oiga hermano, la ley condenaba al pecador, la ley, así dice la palabra, que por el testimonio de 2 o 3 mueran irremisiblemente. La ley, esa ley de fuego que Dios le dio a Israel allá en Sinaí, era una ley que mataba, fíjese hermano, que no perdonaba. Si la ley decía que ameritaba castigo, azotes, lo azotaba, pero si la ley lo condenaba a la muerte, no había, oiga hermano, no había misericordia, se condenaba, lo mataba. Pero el Señor, la palabra dice que nos hizo ministros competentes, capaces, oiga hermano, capaces, suficientes, pero de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. En el tiempo de la gracia, el pecador alcanza el perdón, un indulto, alcanza en la amnistía de Dios, alcanza el perdón. En la ley era condenado, pero el Señor nos hizo a nosotros. Ya habla, hermano y hermana, de nosotros, la iglesia. Cuando la palabra dice que Él nos hizo ministros competentes, capaces y suficientes, hermano, es porque en cada verdadero creyente, en cada verdadero convertido, hay un poder. Recuerde, el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En cada verdadero convertido hay un poder, ahí está Cristo, hay un poder maravilloso. Pero recuerde que también el apóstol Pablo le explicó en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En cada creyente, hermano, hay un poder maravilloso. Y recuerden, por la mañana oíamos este versículo: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque en el momento que entró Cristo en el corazón, también el Espíritu Santo fue colocado en el corazón. Recuerden que la palabra dice en la segunda carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, que tenemos la mente de Cristo, oiga hermano. Todo verdadero creyente tiene la mente de Cristo. Esa mente de Cristo es el Espíritu Santo, hermano. Cuando la palabra dice no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Porque cada creyente verdadero tiene la mente de Dios o la mente de Cristo, que es el Espíritu Santo, oiga hermano, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Quiero, con la ayuda del Señor, hermano y hermana, mostrarle por la palabra dónde y cómo comienzan los ministerios dentro de la iglesia. Miren, primera carta a los Corintios, capítulo 14, dónde y cómo comienzan los ministerios dentro de la iglesia. Le repito que ministro es el representante y ministerio es su función, es el trabajo que está ejerciendo. A todo verdadero creyente, hermano, Dios lo ha dotado de un poder, ha capacitado a cada
creyente con un poder maravilloso y lo hace competente, capaz, suficiente. Ahora miren, capítulo 14, versículo 26. ¿Cómo y de qué manera comienzan los ministerios dentro de la iglesia? 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. El apóstol Pablo les escribió a los hermanos en Corinto. Si usted registra la palabra hermano y hermana, la iglesia en Corinto era una iglesia de dones. Allí en esa iglesia habían dones, pero también habían dificultades. Eran muy pleitistas los hermanos de Corinto, fíjense hermano. Tenían dones, habían buenos ministerios en la iglesia de Corinto. Lamentablemente era una iglesia dividida, porque uno decía: yo soy de Cefas, soy de Pedro, yo soy de Pablo, decía otro: yo soy de Apolo y yo soy de Cristo. 4 grupos. Yo soy de Pedro. Pedro es una columna y es uno de los apóstoles más viejos. Y yo soy de Pablo. Pablo habla sabiduría, Pablo habla misterio. Y yo soy de Apolos. Apolos tiene un poder en las escrituras, es un gran evangelista, tiene poder en el evangelio. Otro grupo decía: yo soy de Cristo, Cristo murió por mí, Cristo me redimió y Cristo me va a llevar al cielo. Oigan, 4 grupos en la iglesia. Esta vez el apóstol Pablo les escribió: ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Uno de ustedes trae salmo, trae doctrina, trae interpretación, pero que cada uno lo haga para edificación de la iglesia. Oiga, hermano, el ministerio dentro de la iglesia comienza con citar un himno. Trae salmo, así dice la palabra, trae salmo. El ministerio dentro de la iglesia comienza con citar un himno. Algunos suponen, algunos piensan y dicen: yo no tengo ministerio, yo no predico el evangelio, no predico la palabra. Pero si cita himno, hermano, ya tiene un ministerio, porque el ministerio dentro de la iglesia comienza con citar un himno. Cada uno de vosotros trae salmo. Solo le voy a mostrar, miremos lo que dice primer libro de las Crónicas, capítulo 16. Solo quiero mostrarle que citar un himno es un ministerio. Oiga, hermano, capítulo 16 y su versículo es el versículo 4. Capítulo 16, versículo 4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de los ejércitos, para que cantasen. La palabra dice que se colocó ministros para que se dedicaran al canto, a la alabanza. Oiga, hermano, el ministerio dentro de la iglesia comienza con citar un himno. Si usted ya cita un himno, hermano, ya tiene un ministerio dentro de la iglesia. Le repito que ministro es el representante. Ministerio es su función, es el trabajo que va a ejercer o que está ejerciendo. La oración también está dentro del ministerio. Miren, segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Solo quiero mostrarle que cada ministro puede ocuparse en algo en su obra, en la obra del Señor. Capítulo 29, versículo 11 del segundo libro de las Crónicas. Hijitos míos, no os engañéis ahora,
porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. El incienso en la palabra está representada como la oración. Se recuerda cuando la palabra dice que la copa estaba llena de incienso, que son las oraciones de los santos. La oración también está dentro del ministerio, oye hermano y hermana. Le repito, las hermanas tienen el ministerio cotidiano. Los varones, desde que comienza a citar un himno, oye hermano, ya está colocado en el ministerio, en el servicio de la obra del Señor. Si el Señor lo impulsa a orar en público, así de pie, ya está dentro del ministerio, hermano. No precisamente hasta que tenga que levantarse a predicar, ya entonces se le cuenta como ministerio. No, hermano, desde que se comienza a citar un himno, ya está dentro del círculo del trabajo, de la función, del servicio hacia el Señor. Un ministro de Dios es un hombre que dedica su vida a Dios y a la iglesia. Pero la recomendación es que se haga para la edificación de este hermano. Usted oía y oíamos por la mañana que cuando las cosas se hacen bajo la guianza del Señor, tanto una enseñanza como una oración pueden edificar la vida de los demás. Hay himnos, hermanos, así decía la otra vez una hermana. Yo oí cuando estaba cantando un hermano y ese himno me tocó mi corazón se quebrantó. El himno que usted pueda aceptar, hermano, puede edificar la vida de los demás. Una oración, así dijo el hermano, la oración de la mañana, las 5 de la mañana ahí estaban de rodillas y de repente pasó el hermano y oyó la oración y el hermano dijo, me comporté bastante con oír la oración que estaban haciendo. La palabra dice, hermano, ¿qué hay pues cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo. El ministerio dentro de la iglesia, repito, reitero, y valga la redundancia, que comienza con citar un himno, orar en público, son parte del ministerio. Pero la palabra dice que se haga para la edificación. Y hay una recomendación más, hermano. Si usted mira el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, versículo 15, dice, oraré pues, pero oraré con el entendimiento. Cantaré, pero cantaré con el entendimiento. Yo lo había oído más de una vez, hermano, pero ayer le explicaba ayer que hay cosas que los hermanos dicen aquí en el púlpito que nos cuesta creer, hermano. Es increíble, pero cuesta creer. Yo lo había escuchado más de una vez, había oído, que hay hermanos, bueno, esa vez se levantó mi hermano a enseñar la palabra y habló un poquito fuerte, porque algunas veces hay necesidad que se nos hable de esa manera, hermano. Toda palabra que venga para edificación, para instrucción, para reprensión o amonestación, siempre va a venir para edificar nuestra vida. Ese día estaba enseñando el hermano y decía, hay hermanos que no tienen entendimiento para citar un himno. Decía, los himnos, gracias a Dios, hermano, ahora ya vienen seleccionados, los de adoración, los de la venida, oración, enseñanza, fin de año, de funeral, ya vienen seleccionados. Se recuerda de aquel himnario de 600 himnos. Ahí estaba al gusto del hermano. El que le gustaba lo citaba. Hoy ya vienen seleccionados, gracias a Dios. Pero lo había oído más que una vez hoy. Que hay hermanos que sí, el hermano estaba enseñando, hay hermanos que no tienen entendimiento para citar un himno. El otro día decía el hermano,
en un partimiento citaron uno de velorio. Y ya le digo, hay cosas que oímos aquí en el púlpito, pero nos cuesta creer. Y yo lo había oído repetidas veces, pero un día domingo me recuerdo, no le voy a decir el lugar, me recuerdo que ese domingo, cuando terminó las conferencias, terminó el hermano de dar el mensaje después de dar los datos, me recuerdo que alguien citó un himno. ¿Sabe qué himno citó? Aquel que dice de la triste despedida. Llegó el momento de la triste despedida. Ese es de velorio, hermano. Ese es de velorio. Es falta de entendimiento citar un himno de velorio en un partimiento, oiga, hermano. Cuando tiene que ser un himno de la venida del Señor, porque después de cada partimiento del pan, la iglesia levanta sus manos y dice: ven Señor Jesús, que te estamos esperando, oiga, hermano. La palabra nos enseña que el ministerio dentro de la iglesia comienza con citar un himno. Si usted ya cita un himno, hermano, dele gracias a Dios porque ya está dentro del ministerio, pero pídale al Señor que el Señor lo dirija, que el Señor lo guíe, que el Señor lo encamine para que su himno sea bajo la guianza del Señor, para que ese himno sea para la edificación no solo de su vida, porque le gusta, porque le agrada, sino pueda edificar la vida de otro. Me llamó la atención de aquel joven que estaba en una conferencia, tampoco le voy a decir dónde, una conferencia el día sábado, porque la novia se iba a ir el domingo, la novia iba a viajar a la capital, el sábado en la tarde comenzó a cantar solo himnos de tristeza, porque estaba pensando que su novia se iba a ir mañana. Le está cantando a su novia, está triste. La palabra dice: está uno alegre, cante alabanza. Hay himnos que llegan a quebrantar nuestro corazón. Hay himnos que cuando los hermanos cantan en su tono debido, quebrantan el corazón, hacen llorar a los hermanos. Yo me recuerdo un día, estaba un anciano con su hijo, estaban cantando un himno que me quebrantó mi corazón. ¿Sabe cómo dice la nota del himno? Cuando en las luchas la fe desmaya. Y de paso que hay momentos que se está atravesando ese valle de lágrimas. Hay himnos que tocan el corazón, que quebrantan. Pero hay himnos que alientan, que animan, oye hermano, que a pesar de estar pasando en ese valle de lágrimas, edifican la vida creyente, le dan ánimo, le dan fuerza, le da esperanza, le da consolación. Sabe que eso va a pasar y si Cristo viene, se acaba, se termina el sufrimiento, oye hermano. El ministerio comienza con citar un himno, pero la palabra dice: cantaré, pero lo voy a cantar con el entendimiento. Oraré, pero oraré con el entendimiento. Oiga, hermano. Y los ministerios, sí. Si usted revisa la palabra, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, versículo 38, y usted puede revisar en la palabra. Hubieron hombres que también se dedicaron al ministerio de la palabra. Así dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro no es posible que nosotros vamos a desatender la oración y la palabra por estar sirviendo a las mesas. Mejor busquemos valores de virtud que sirvan a las mesas y nosotros vamos a persistir en el ministerio de la palabra. Oiga, hermano, hay tantos ministerios dentro de la iglesia, hay tantos servicios, pero aquí nos vamos a quedar con este mensaje. Si el Señor quiere, vamos a seguir mostrando por la palabra la vida de un ministro. La vida del ministro. ¿Cómo es la vida del ministro? Las promesas de Dios para el ministro. Y vamos a seguir mirando si el Señor nos concede seguir viendo la palabra del ministro, mi hermano. Pero no lo olviden, el ministerio dentro de la iglesia comienza con citar un himno, no hasta que esté predicando. Yo no tengo ministerio, gracias a Dios. Hermana, si su esposo tiene un ministerio, ayúdelo.
parece sencillo, parece simple e insignificante citar un himno, pero ese himno puede edificar la vida de los demás. Si su esposo tiene un ministerio, lejos de ser una carga, ayúdelo, ayúdelo. Tal vez no lo puede ayudar económicamente, porque usted depende de él en un sentido económico, pero puede ayudarlo, puede echarle el hombro, decimos, en nuestro ámbito, orando por él, ayudándolo para que el Señor lo guíe, para que el Señor lo dirija, para que el Señor lo encamine a que su hijo que vaya a citar edifique no solo su vida, sino la vida también de la iglesia. Gracias damos al Señor por su palabra que nos ha concedido y que Él la bendiga.